La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Esta noche vamos a estudiar cómo descubrir el propósito particular de Dios para tu vida. ¿De dónde viene el tema de esta noche? ¿Se acuerdan? La semana pasada que hablamos que había un plan general, ¿verdad? El plan general de Dios es que Dios envía a Jesús para morir por nosotros, y nosotros, al aceptar a Jesús, alcanzamos salvación, nos reconciliamos con Dios, somos sus hijos y vamos de nuevo al reino eterno con Él, ¿verdad? Eso es para todos. Ese plan está escrito en la Biblia. Cualquiera puede leer su Biblia y ver el plan de Dios para su creación. Eso es lo que se supone que todos los cristianos estén haciendo. Ahora, hay otro plan, y es el plan particular. Y este no está en la Biblia, usted no lo va a encontrar ahí. ¿Cuál es el plan particular? Es lo que Dios quiere que tú hagas. Tú y tú. Imagínese usted un libro con una lista de todos los nombres de nosotros y que diga: Juan tiene que hacer esto, Pedro tiene que hacer... Eso es algo que usted tiene que descubrir. Y esta es la frustración más grande de muchos cristianos, como descubrir la voluntad de Dios para mí. ¿Ven? Eso vamos a hablar un poquito de esta noche, cómo usted descubre el propósito de Dios para su vida. ¿Ven? Pero que usted sepa ya desde el estudio bíblico pasado que el propósito de Dios se va a cumplir en usted, ¿verdad? Vamos a mirar nuevamente el Salmo 138, versículo 8. El Salmo 138, versículo 8. Alguien que lo lea, por favor. Right. Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es el propósito de Dios para mí, para ti, para nosotros. Ok, va a cumplir, o sea que Él lo va a hacer. La semana pasada hablábamos cómo Él realizaba esto, ¿verdad? Y eso son buenas nuevas. Pero hay gente que no puede esperar, hay gente que quiere saber. Qué bueno que Dios cumplirá su propósito en mí, pero ¿qué exactamente es lo que Dios está haciendo en mí? Vamos a hablar más de estas cosas en esta noche. Una cosa es garantizada, es que Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar, ¿verdad? ¿Dónde sacamos eso? Vamos a hacer ruidos esta noche. Ahora sí vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Yo no sabía que Víctor trabajaba en Starbucks. Está preparando el capuchino allá abajo, brother. Juan 16. Ándate, y esto está grabado. Todo el mundo está escuchando. Víctor está haciendo café mientras el pastor está hablando. Juan 16. ¿Lo tienen ahí todo? Alguien lea el versículo 13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te va a dejar saber las cosas que han de venir. Interesante eso, ¿verdad? No, la gente coge estos versículos, los distorsiona y se para gente a ser sensacionalista, ¿no? Y Dios le mostró en visión y revelación de que iba a caer un terremoto en Puerto Rico y cosas. Eso no es lo que esto quiere decir. Esto lo que quiere decir es que tú y yo tenemos el Espíritu Santo. De eso es que habla el versículo. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará
a toda verdad. Todo el Nuevo Testamento se basa en tú recibir el Espíritu Santo a través de Jesús y ese Espíritu te guía a ti. Y te va a guiar no solamente a toda verdad, te va a mostrar las cosas que van a suceder en tu vida. Eso es lo que eso habla. Lo demás son inventos de la gente. ¿Saben? Que si Dios habla y demuestra cosas, sí, pero en su mayoría. Esto habla de que el Espíritu nos dirige y nos guía a nosotros. Eso es garantizado por Papá Dios, que si tú tienes la llenura del Espíritu Santo y aprendes a ser dirigido por el Espíritu, Él te va a guiar. Él te va a ir mostrando. Y eso es precioso. Y vamos a hablar un poquito más cómo eso sucede. Porque si quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te lo muestre. ¿Cómo lo haces la cosa? Y los inventos y las piruetas que la gente hace es increíble, ¿no? Vamos a hablar de eso y ojalá estemos más claros en esta noche. Si el Espíritu Santo nos va a mostrar y todas estas cosas, la pregunta que hay que hacer ahora, si estamos diciendo que Dios no solamente quiere que tú y yo sepamos el plan general, Dios quiere que sepa el plan particular. Dios quiere que tú descubras cuál es el propósito de Dios para ti. Y te ha dado el Espíritu Santo para que te guíe y te lo muestre y te dirija hacia ello. Wow. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está el plan de Dios? Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20. Quiero que estén todos ahí. ¿Quién lo tiene? Alguien que lea el versículo 5. Amén. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué ustedes creen que ese versículo quiere decir? En su propia palabra. Cada cual comparta lo que el Señor le dé y cómo lo ve. Ok, vamos. Ajá. That we all have purposes in our lives, but I think we need spiritual wisdom and understanding to draw, see what they are. Yes. El plan y el propósito de Dios está escondido en tu corazón. Y nosotros necesitamos cultivar nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo te meta allá abajo en las profundidades y tú lo veas y tú lo descubras. La imagen es esta. Aquí está el corazón. Hay aguas profundas, como la profundidad de la mar, ¿verdad que sí? Que eso, si usted se para frente a un abismo en el mar, eso mete miedo. Allá abajo, escondido, está el propósito, el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo tú llegas allá abajo? Entonces es bien difícil porque eso es tan escondido que si alguien no te ayuda a encontrarlo, a descubrirlo, jamás te enteras. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. La persona entendida es la persona que entiende que solamente a través del Espíritu Santo. Tú y yo no llegamos allá abajo. El Espíritu llega, lo ve y te lo dice. Te dice, te voy a decir lo que está ahí. Te voy a decir lo que Dios quiere contigo. Y el Espíritu te lo va a mostrar de diferentes maneras. De alguna manera Dios nos diseñó, nos creó con un propósito en mente. Está en tu DNA espiritual. Allá adentro están las instrucciones. Pero tú y yo no tenemos acceso a eso. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu tiene acceso, tiene el password. Login. Ok, acceso. Sin el Espíritu Santo usted no llega ahí. Lo que es clave que le quiero decir, usted no llega ahí. El Espíritu Santo es quien te va a mostrar eso.
El Espíritu Santo va allá, sube y te dice. Sí, pero también para eso tenemos primeramente recibir el Espíritu Santo, recibir a Jesús en nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. Ah, Las clases de Carmen siempre, ¿no? yes, Limpiar tu corazón y que el Señor te muestre yes, todo, porque todas esas rayitas hay que quitarlas para poder llegar a la yes. So, cuando tú aceptas a Jesús, tú recibes el Espíritu Santo. Y tú tienes que aprender a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Porque Él te va a guiar a tu propósito. Dice, el Señor te va a mostrar tu propósito. Pero si tú no cultivas esto, no se da esto. Y es lo que yo le explicaba la semana pasada. Si usted no hace su plan general, de desarrollar tu relación con el Espíritu Santo, no llega aquí. ¿Y a qué yo me refiero con desarrollar esto? Well, hay dos imágenes bien poderosas en el Nuevo Testamento. Antiguo también. Por ejemplo, si es Dios el que te va a mostrar las cosas, tú tienes que aprender a caminar por fe, confiando en el Señor. Abraham aprendió a caminar por fe. Y según tú confías en el Señor, Él te dice a izquierda, a derecha, qué es lo que tienes que hacer. ¿Te acuerdas cuando el Señor lo sacó de allá y lo mandó a la tierra de Canaán? Tú no sabes para dónde tú vas, pero tú vas a confiar en el Señor. La otra imagen poderosa, y esto de caminar por fe también está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:7 nos dice no andar por vista, sino por fe. Hebreo, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So, el cristiano que no aprende a desarrollar su relación con el Señor y a caminar con Cristo, nunca va a descubrir eso. Nunca. Llevo 10 años en la iglesia, pastor, y a mí esas cosas no me pasan. Bien. So, eso requiere entrega, consagración, búsqueda, fidelidad. Y requiere mucho más que ir a la iglesia. Hay una entrega suya personal. Si tú buscas a Dios lo vas a encontrar, pero si no lo buscas. So, la gente dice, yo vengo a la iglesia, yo doy mi ofrenda, estoy cumpliendo. Yo te quiero asegurar que eso no es suficiente. Que tu entrega tiene que ser total. Y eso es una lucha para nosotros, porque yo también al principio era un rebelde y un desobediente. Y yo me iba, mano, yo hombre, no. Porque todavía la carne te domina, ¿no? Las cosas del mundo te dominan. Y uno se cree que pues yo estoy cumpliendo con las dos cosas. Yo no soy extremista, yo no soy fanático. Yo puedo estar en la iglesia y después acá voy para el party. Tú invéntatelas como tú quieras. Yo no soy fanático, yo voy una vez al mes y saludo a los hermanos. A mí que no vengan con cosas. Tú invéntate todas las excusas que tú quieras. Jesús pide una entrega total. Él te dice, toma tu cruz y sígueme. Si lo pensamos bien, quiere que tú mueras a todas las cosas que hay aquí en esta existencia en el mundo. Te tienes que negar a ti mismo. Las cosas que Él dice son tremendas. Y la gente en el Nuevo Testamento y nosotros todavía tenemos luchas con eso. Eso toma un tiempo, ¿verdad? Y yo, cuando son gente nueva, como Nicodemo, que todavía está luchando por entenderle el camino, es natural. Pero ya si usted lleva muchos años en esto y usted no está caminando en el Espíritu, yo tengo problemas con eso. Ahí yo sí que yo digo, espérate. En algún momento tú tienes que tomar una decisión por Cristo. Les quiero decir que todo eso sucede. La segunda imagen poderosa, que es la que usa el apóstol Pablo, Gálatas, ¿no? 5:16, 5:25, es que tenemos que caminar en el Espíritu. Y yo hablo más de eso del Espíritu que caminar por fe, porque la gente tiene dificultad en visualizar lo que es caminar por fe. Pero creo que la gente más entiende caminar por el Espíritu, porque hablamos mucho del Espíritu Santo. Pero una vez tú recibes a Jesús, tienes el Espíritu Santo, ahora busca la llenura y ahora empiezas a desarrollar tu relación con el Señor y aprendes a ser dirigido por el Señor. Que significa que hay que aprender a ser sometidos, ser obedientes. ¿Verdad? Pastor, ¿y cómo sabemos? Créeme que cuando tú terminas como Moisés, el hombre más manso de la tierra,
tú sabes que el discípulo o la discípula llegó. Porque el Espíritu Santo te va a coger. ¿Está bien? Cuando yo veo que la gente falta a la iglesia así, yo tengo gente que me dice que se van a pasear el domingo en la mañana. Yo sé que son nuevos. Pero después de un tiempo, tú no te vas a pasear el domingo en la mañana. Tú te vas a pasear cualquier otro día. Pero ese día tú estás en la casa de Dios porque Dios es primero. Tú tienes que llegar a ese nivel de entrega y compromiso. Entonces, cuando alguien me dice eso, yo sé que está empezando, yo sé que es nuevo. Eso para mí es entendible, es razonable. Y eso me ha pasado a mí también. Pero después de un tiempo, tú tienes que entornar a Jesús en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo te dirija. Si no llegamos ahí, esto no se va a dar. Esto no se va a dar. Es que lo que les quiero decir. Les digo que estos estudios del miércoles son de niveles más avanzados y nos van a empujar al compromiso con Jesús. ¿Ya? Entonces, eso, o la gente dice, no hombre, no, eso es mucho trabajo. ¿Verdad? Pero sí requiere usted apartarse para el Señor, requiere usted consagrarse. Pastor, está bien pentecostal. No. Pentecostal, metodista, bautista, todo el mundo tiene que hacer eso. Si somos cristianos, ese es el camino. Unos lo explican de una manera, otros de otra, pero es lo mismo. ¿Está bien? Es lo mismo. Y la gente los protestantes a veces se echan a reír de la manera que la Iglesia Católica Romana hace las cosas, pero cuando los sacerdotes en la Iglesia Romana hacen sus votos de castidad, ¿qué usted cree que están haciendo? Se están apartando para Jesucristo, para servirle al Señor. Y están negándose al mundo. Es un nivel de compromiso muy alto. Lo que pasa es que los protestantes no entienden eso. ¿Verdad? Que si yo creo que los sacerdotes se pueden casar hoy en día, sí, pero en la cultura católica romana, ellos quieren asegurarse que las personas que vayan al sacerdocio, al ministerio, estén altamente comprometidas. Esa es la idea. ¿Está bien? A ver, lo que les quiero explicar es que no importa protestante, católico, romano, todo el mundo está claro que hay que llegar ahí. Eso se enseña en cualquier iglesia. De distintas maneras, pero se enseña. Ok, comentarios, reacciones. Yo creo que cuando tú descubres, bueno, ya tú estás descubriendo y entendiendo el camino conectado con el Espíritu Santo, el Señor te da múltiples instrumentos que te facilitan llegar ahí, como la palabra es una de ellas, descubrir cuáles son tus dones y talentos. Que descubriendo tus dones y talentos, tú tienes un instrumento bueno ahí para llegar. Ok. Eso es así. Estás como Efraín, te estás adelantando a la clase. Dame un break que yo llego ahí. Él te llamo. Efraín te llamo y digo, pregúntale esto al pastor. Ay. No, para que ustedes vean lo que dice la Biblia sobre si no hacemos esto, no llegamos aquí. Miren esto. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 1. Después de Hebreo. Capítulo 1. Todavía no he dicho los versículos. Capítulo 1. Sí, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. ¿Lo tiene? Alguien que lea del versículo 5 al 8. Del 5 al 8. 5, 6, 7 y 8. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La cosa es no ser de doble ánimo, la cosa es no ser inconstante, porque ¿qué pasa si somos de doble ánimo o inconstantes? ¿Qué va a pasar? No va a recibir nada. Mira qué interesante es la imagen de la Biblia. Dios te dio el Espíritu Santo para que tú llegues a identificar tu propósito en la vida, y el Espíritu Santo te va a guiar ahí y te va a mostrar. Pero si tú eres inconstante y de doble ánimo, ¿qué va a pasar? No va a llegar. No vas a recibir la revelación especial que tú estás buscando y que añoras. En otras palabras, hay una manera de alcanzar las cosas. Por eso el proverbio decía, el hombre entendido la alcanzará. Pero hay mucha gente no entendida, que no entiende. Lo quiere, pero lo quiere buscar a su manera. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Si lo busca, lo vas a buscar de todo corazón, porque si no, no llega. Cuando hay gente por ahí, quiero aclarar que te vienen a hablar, que ellos saben el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué tú crees de eso? ¿Por qué? Porque ¿quién se supone que te lo diga? Tu Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? En tu corazón. Por eso tú necesitas que el Espíritu Santo que mora en ti te lo diga a ti. El Señor me muestra que te veo vendiendo globos allá en la Florida. Hombre, no. Eso es adivinación y eso es pecado. Ya. Por eso hay que conocer la palabra, hermano. Y te vas a otra iglesia, a otra campaña, y allá te dicen otra cosa más. El Señor te llamó para tirarte ahí en la nieve. No, hombre, no. No, paren eso, que no funciona así. No funciona así. Vamos a entender la Biblia a ver cómo esto funciona. I'm sorry, I have to say this. All right. Ahora ustedes entienden, porque yo digo las cosas que yo digo. Y dice, ¿por qué el pastor dice eso? Ok, te estoy diciendo por qué. All right. ¿Están listos o ya pasaron el ataque al corazón? Good. Aquí hay una cosa que quiero explicar. Déjenme. Sabemos que el Espíritu Santo, te lo va a decir, ¿verdad que sí? ¿No es lo que estamos hablando? El Espíritu Santo te lo va a decir. Te lo va a mostrar. Es otra frase que utilizamos. Pero no solamente te dice, te habla y te muestra. Sabemos, por lo que hemos visto ya en el Salmo 138:8, que Él va a cumplir ese propósito en ti, así que Él te lleva al lugar donde tú tienes que estar. Al otro extremo, Él te lleva. Y si te está llevando al sitio, cuando tú empiezas a ver, Mario no está aquí, así que puedes usarle. Déjame cambiar eso. Vamos a empezar a pelear con Mario sobre Houston. Vamos para Austin hoy. Ya. Cuando tú ves que el Señor te lleva por la 35 y tú estás pasando Waco y tú dices, ¿para dónde? Oye, ¿será que voy para Austin? Entonces, cuando Él te lleva, tú lo descubres, ¿verdad que sí? Lo vas descifrando. Usted tiene que tener los ojos espirituales abiertos para ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Usted tiene que tener su percepción despierta. Usted no puede estar perdido por ahí. Lo que pasa es que hay gente que no ha desarrollado su percepción espiritual, sus sentidos espirituales. Y andan tratando de descifrar esto, y como dijo alguien ahorita, adivinando. ¿Será? Pues yo prefiero esperar y empiezo a mirar para dónde Él va. Yo digo, ok. La práctica, la experiencia
la madurez en el Señor te enseña unas cositas como esas. Pastor, ¿para dónde el Señor me lleva a mí? Tú tienes que decirme a mí para dónde tú ves que Él te lleva. Porque tu propósito es tu propósito. Yo soy el mío, yo no soy el tuyo. Dios te lo va a mostrar a ti, no a mí. Fui al pastor para que me dijera lo que Dios quiere hacer conmigo y no me dijo nada. Yo no puedo decirte. No, hay manipuladores y empiezan a hablarte en lengua y hay una manifestación del Espíritu y de ya, el Señor te quiere para esto. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no es ético. Lo mejor que usted puede hacer es enseñarle al hermano a la hermana por la palabra cómo Dios te va a enseñar estas cosas para que tú aprendas y vayas y lo hagas. Vuelvo y le repito, si usted no aprende a ser dirigido por el Espíritu, no importa la cantidad de profecía. El Espíritu Santo que usted tiene no le sirve de nada porque usted no escucha la voz del Espíritu. No aprendió, nadie le enseñó. Eso tiene que cultivar esa relación. Y, No sé si es el orden, si es correcto. Puede ser que si el Espíritu, ¿verdad?, le habla a uno y ese profeta sea como para confirmarlo. oh sí, Ya oh sí. tú estás recibiendo. Sí, cuando tú tienes dudas, cuando tú no estás seguro y tú le dices, Señor, será esto tuyo. Y el Espíritu te puede decir, ¿pero qué te dice la hermana o el hermano con el don de profecía? No sé por qué te voy a decir esto. O no sé por qué te dije eso. Eso es honesto. Pero pretender saber y que Dios te muestre y revele. Entonces me da pena, me da tristeza cuando la gente dice, ¿y qué cuando le profetizan cosas? ¿Y qué quiere decir el Señor con eso? No, pero cuando es así, que Dios me habló, el Espíritu me habló, es una confirmación del Espíritu, amén. Con eso no hay ningún problema. Y a veces confunde cuando, por ejemplo, uno recibe una profecía, en realidad no es lo que tú sientes en tu corazón y no se entristece. Ya. Porque uno dice, Dios mío, eso será, pero en realidad eso no es lo que yo quiero. Las confusiones más grandes son cuando tú ves que el Señor te está hablando y diciendo cosas y tú ves para dónde Él te lleva y de momento alguien viene y te da una profecía de otra cosa que no tiene que ver nada con lo que está pasando. Y dices, wow. ¿Qué hacemos en esa situación? Pedir la dirección de Dios. No escuches la profecía esa. Sigue lo que el Espíritu te está diciendo. Claro, que estemos en la palabra. Por eso todas esas iglesias que se meten en esta cuestión tienen tantas confusiones y tantos enredos. Porque no funciona así. Lo que pasa es que la gente se quiere promover como tremendo. Eso es innecesario. Porque la dirección del Espíritu Santo es espectacular. Y usted se va a gozar cuando el Espíritu te habla y demuestra las cosas y dice, wow, mira lo que Dios me está dando. Usted se va a gozar. ¿Sí? El don de profecía tiene su lugar. Tiene su lugar. ¿Sí? Sí, hermano. Ajá. Ay, ahora es más complejo. Porque voy a usar el ejemplo de ustedes. Está el propósito de Dios para Víctor y está el propósito de Dios para Vilma. Pero entonces también se puede dar el propósito de Dios para nosotros, como pareja. No todo el mundo llega ahí, Víctor. Sí, eso sucede, pero eso no le ocurre a todo el mundo. Porque a veces el propósito tuyo es bien distinto del propósito de ella. Perdón, por eso es que dicen que la salvación es individual. Ya. Porque cada uno de nosotros de manera particular debe tener su relación con el Altísimo. Sí. Cuando hablamos de yugo desigual, por lo general estamos hablando de un cristiano con una persona no cristiana. Ya. Pero a veces es que hay un propósito por aquí y otro por allá. Y cuando nos casamos no entendíamos unas cosas y nos casamos como quiera. Y los propósitos nos llevan por diferentes lugares. Disculpe, por reafirmar algo, yo entiendo que en ese sentido sería bueno entonces que haya una
comunicación y una oración constante entre la pareja para que pidan la dirección de Dios de cuál es el propósito que Él tiene con relación a la pareja. Ya, eso está bien, pero lo que pasa es que en ese momento la gente está enamorada y no quiere escuchar nada de eso. Santo Dios. Lo que quieren es casarse y tratar de decirle, espérate, vamos a hablar de unas cosas. ¿Qué es lo que hay que hablar? Aquí no hay que hablar mucho. Yo la quiero a ella me quiere a mí, ya está. Nos vamos por el juez, nos casamos por el juez. Tanto obstáculo, tanto el pastor con sus cosas y sus manías. Tú tienes toda la razón, pero es bien difícil. Es bien difícil. Dios siempre se va a cumplir. Cuando Él me envía para mí, para Austin, ellas tienen que ir conmigo. Él tiene un propósito conmigo, pero allá también tiene otro propósito con ella. A lo mejor en otra cosa, pero el propósito es Por eso es que se dan muchas peleas en los matrimonios cristianos, porque hay hombres que dicen, yo soy el hombre, tú tienes que ir donde yo, y donde el Señor me manda a mí, tú tienes que ir. Pero ¿y si ella tiene otro propósito? ¿A quién ella obedece? ¿A ti o a Dios? You know? So hay niveles de complejidad. ponerse como un acuerdo. O sea, que sí hay que ponerse, hay que ganarse esa gracia, esa gloria. Ya. Se puede. Ya. Entonces, los muchachos jóvenes, ¿verdad? Y no entienden estas cosas. Porque estas son cosas que más avanzadas. Pero, él va a la iglesia y todo está bien. No, porque vaya a la iglesia. Porque no estamos hablando de estas cosas. Él puede ir a la iglesia y sigue siendo yugo desigual. ¿Y por qué el pastor dice? Pues por lo que estoy hablando esta noche. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Verdad? Por eso es importante. Y tú le dices a la muchacha, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y tú la escuchas. Y la muchacha le pregunta, ven acá, ¿dónde está el Señor en tu vida? ¿A dónde esto va? Y vamos a ver si somos compatibles espiritualmente. Porque la gente en el mundo quiere saber si son compatibles sexualmente. Sí. Vamos a vivir juntos para ver si nos gustamos y si la cosa. En el momento que deje de gustarme, ya tú para tu lado. ¿Tú me entiendes? Para probar. ¿Qué es lo que no probar? ¿Por qué no se pone a ver si son compatibles en el Señor, en el Espíritu? Claro, son gente secular, están pensando cosas en el mundo, no entienden. Pues si no les trabaja, se divorcian. Como dice. Si no, pues nos divorciamos. No entienden. Yo he oído muchachas decir eso. Ya. Y yo a probar a ver. Esta conversación de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es importante, porque eso va a determinar muchas cosas. Pero nuevamente, en ese proceso, la gente tiende a obviar esto y no pensar en estas cosas. Claro, vamos a ser honestos, es que en verdad muchos nunca han oído de esto. Nadie jamás les enseñó. Y si no saben, ¿por qué van a pensar en esto? Lo que pasa es que muchos de nosotros ya tenemos años de casados y muchos decimos, si me hubiesen dicho esto, la cosa sería distinta. O hubiese evitado muchas cosas, tú sabes. ¿Ah? Sí, ella, la pastora está escuchando. Ya. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde estaba hablando? Ya, yo sé. De lo que él dice y de lo que él lleva. Now, miren esto. No vayan a pensar que es una cosa o la otra. Son las dos. Son las dos. Porque te empieza a llevar por la 35 Sur y tú dices, ¿será que voy para Austin? Y el Señor te empieza a decir. Y si en algún sitio te dice, aquí dobla a la izquierda. Ya no es Austin. Y eso es así. Las virazones que el Señor da son increíbles. Parece, luce, tengo la impresión, esto como que camina para allí, pero déjame recibir instrucciones más específicas. Ya mismo hablamos de específico y general. Vamos a hablar de eso. ¿Será que Dios da estas instrucciones con todo y lujo de detalle o lo hace en forma general, sin detalle? ¿Okay? Pues miren lo que pasa. En la Biblia hay momentos donde Dios habla con detalle, pero no habla con detalle cuando son los propósitos de tu vida y la mía.
Me explico. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete para una tierra que yo te voy a decir dónde. Él no sabe para dónde va. Nunca le explicaron. Él no sabe lo que va a pasar. Ni en el camino él sabía lo que iba a pasar. ¿Usted me entendió? Porque es por fe. Tú tienes que confiar que Dios te va a dirigir al sitio. Y él llegaba a un sitio. ¿Aquí es? No, sigue caminando que él es lo que camina. Aquí es. Y así es que tú y yo nos encontramos. Señor, ¿será esto? Él te va hablando y ya mismo explicamos por qué. Pero también hay lugares en la Biblia para instrucciones con detalles. Cuando Pablo se convierte, ¿te acuerdas que se quedó ciego y todas esas cosas? Y no ve. El Señor le habla a un hombre llamado Ananías. Y dice, mira, hay un hombre llamado Pablo, está en tal casa, coge esta calle, dobla a la derecha, y cuando llegas allí lo vas a encontrar así, y le vas a imponer la mano, porque lo que él quiere es y recibir el Espíritu Santo, y después tú me lo bautizas, tú sabes, con lujo de detalle. Pero eso no es el propósito de Dios para la vida de Ananías. ¿Eso es qué? Una tarea que le fue encomendada. En la Biblia, cuando Dios te pide hacer algo para Él o su reino, una tarea, sí, Él es muy específico y te dice qué es lo que Él quiere hacer o que tú hagas. Otro ejemplo, cuando se fue a construir el templo, le hace eso, es impresionante el Antiguo Testamento. Te explica todo, por detalle. El Señor da las instrucciones completas. Pero eso no era el propósito de Dios para Moisés ni para nadie. Porque el propósito de Dios para ti está bien escondido. Esas instrucciones están bien allá abajo y tú y yo no tenemos acceso a eso. Y el Espíritu nos va a empezar a mostrarnos y a guiarnos poco a poco. Ya. Now, lo que habló Richard un poquito antes. Ya llegamos ahí, Richard. Hay distintas maneras que Dios nos habla, ¿verdad? Son una de las maneras. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pastor, disculpe. Sí, hermano. El tema que usted trató anterior era Salmo 138. Versículo 8. ¿Está en el capítulo 2? Filipenses capítulo 2. ¿Están todos ahí? Versículos 12 y 13. ¿Alguien que lo lea? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Son muchos de ustedes y yo y nosotros siempre decimos que eso de que Dios produce el querer como el hacer es algo que Dios te pone en tu corazón, ¿verdad que sí? Pero es algo que tú dices, ¿seré yo o será el Señor? Pero si te sigue, ya tú sabes que hay un patrón, que el Señor está insistiendo, y si es el Señor te lo dice 1, 2, 3, te salen hasta en la sopa, te sale. ¿Bien? Y va a ser tan fuerte, llega un momento que es tan fuerte que tú vas a decir, sí, Señor. Llega un momento que tú vas a decir, yo he entendido que es el Señor el que me está hablando. No es un capricho tuyo, no es lo que tú quieras hacer, Él produce el querer, es un sentir. No, miren lo que le estoy diciendo, qué complejo es esto, es una sutileza, es una percepción, es algo que usted percibe en su espíritu. Y es tan delicado que usted tiene que desarrollar esa habilidad para discernir cómo el Espíritu te está dirigiendo y hablando. Eso no ocurre, si tú ves el versículo 12, si tú no vives una vida de obediencia. La gente dice, yo quisiera que Dios me hable. Pues espera, pero con tu estilo de vida no va a ocurrir.
No, cuando el Espíritu te produce el querer como el hacer, no te da instrucciones detalladas. Te empieza a decir, quiero que hagas esto. Y tú empiezas a buscar y dices, Señor, si esto es tuyo, háblame. Y empiezan preguntas como, ¿tú quieres que lo haga ahora? ¿Cuándo es que me toca hacerlo? Porque hay gente impulsiva. Porque si el Señor te pone en tu corazón que vas a ir a la India a predicar el Evangelio, magnífico, pero ¿cuándo es? No te montes en el avión todavía. ¿Cuándo es que Dios va a cumplir esto? De eso hablamos ya mismo. Otra experiencia que usted y yo podemos tener es que Dios te hable a través del don de sabiduría, ¿verdad? Y como ustedes aprendieron, con el don de sabiduría el Señor nos habla del futuro. Cuando usted lee en 1 Corintios 12 y se describen los dones, dice palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿verdad que sí? No es un sermón, es una palabra. Es algo corto, es algo breve. Y de momento el Señor usa a otra persona y te dice algo. Y si usted entiende las cosas del Espíritu, se queda calladito, calladita. Porque si es el Señor, ¿qué va a pasar? En algún otro momento te lo menciona, ¿cómo? ¿Dónde? En otro lugar y con otra persona. Deja que Dios te hable, no te emociones mucho. Porque hay que tener esa cautela, porque el diablo habla también. Porque hay muchos charlatanes por ahí. Porque hay gente que te quieren fascinar. Escucha. Escucha. Y al final, ¿quién te va a confirmar las cosas? El Espíritu a ti. ¿Amén? Si alguien se aparece a la iglesia y empieza a decir cosas, no se me impresionen. Dice la Biblia, dejen que los profetas profeticen. ¿Leíste el resto del versículo? Y los demás juzguen. Hay que discernir. No reaccionen así. ¿Bien? Y si lo que te están diciendo no es voluntad de Dios. Le compartí esto a una hermana hace un tiempo y le quiero compartírselo ahora. Invitamos a este hombre a predicar en la iglesia, gran renombre, y hay hermanos y hermanas aquí que ya han planificado varias actividades. Uno hace un presupuesto y uno dice, ¿cuál es el recurso? Pues fulano de tal, ¿cuánto le vamos a pagar tanto? Un hotel, estadía, transporte. Esas cosas las hacemos en la iglesia. Y se le habla a la persona y decimos, ok, pues hermano, le vamos a pagar $200 o 300, lo que sea, lo que acordemos. La persona sabe la cantidad de la ofrenda que se le va a dar. Esto es lo que la iglesia te va a dar, $200 o 300. Amén, amén. El siervo llega a la iglesia y de momento le vino el Espíritu. De momento le vino el Espíritu y el hermano empieza a decir que él siente que hay que recoger una ofrenda especial. Y que ustedes han escuchado, ¿verdad? Nada de monedas y no hay billetes de $1. Yo siento que aquí alguien me va a dar $1,000 o alguien me va a comprar una van. Y los hermanos, impresionados porque el Espíritu se está moviendo, la iglesia acordó darle $300. Eso es lo que le vamos a dar. Y todo eso que se recogió en la iglesia se le entrega a Max. Max lo va a contar y lo va a depositar en el banco. No se le da ni un centavo al ladrón. Y yo he tenido que llamar a los evangelistas y decirles, quiero hablar contigo. Porque tú hiciste eso. Nosotros llegamos a un acuerdo. Tú sabes cuánto la iglesia te va a pagar. Si tú necesitabas más, ¿con quién tú crees que tú debes hablar? Con el pastor. Eso no se hace. Eso no se hace. Y eso es lo que sucede, entonces hay iglesitas por ahí. Eso no se hace. Así que Dios habla, yo sé que sí, pero hay cosas que parecen ser de Dios y no las son. No las son. ¿Eh? Nada, si usted ve que nosotros en la iglesia levantamos una ofrenda especial y nosotros como la autoridad de la iglesia le decimos, hermanos, esta situación, ok.
Pero no deje que nadie lo manipule de esa manera. ¿Amén? Amén. Tercero, puede ser que Dios no hable en sueños. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando el Señor le habló en sueño a un niño? Y los hermanos se enojaron tanto, le cogieron tanta envidia que lo trataron de matar. Finalmente lo vendieron y terminó en Egipto. Eso sí, Dios habla en sueños. Pero no había detalle tampoco. Lo que el muchacho decía, yo veía esto y lo otro. Pero él no sabía lo que significaba. O cuando Dios le empezó a hablar al rey o al emperador y tuvo que buscar a Daniel para que Daniel le diera explicación. Hay mucha sensación en las iglesias, porque la gente tiene unas revelaciones con muchos detalles, sensaciones con muchos y sueños con muchos detalles. Yo lo que les quiero decir es que no funciona así. Sí, yo creo en los sueños. Dios me habla en sueños. El Espíritu me habla. Pero yo quisiera tener todos los detalles. Por ejemplo, ahora mismo yo quisiera saber cuánto tiempo vamos a estar en la escuela. Y cuando salgamos de aquí, ¿para dónde es que vamos? Si alguien sabe eso, por favor, hable conmigo después. Tú sabes, ¿por qué usted se queda tranquilo? Porque caminamos por fe. Esto es cuando Dios diga. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, pastor? Alabarlo. Si Él quiere que quedemos aquí 4 años más, quedamos aquí 4 años más. Eso es lo que hay. No nos vamos a desesperar por eso, ni nos vamos a inventar cosas. Yo no voy a salir corriendo hasta que Dios no nos hable. Usted sabe lo que yo he observado en estos últimos 5 años. De esto estábamos hablando los otros días con María Hermana. Todas esas iglesias que hay por ahí, los han corrido de todos los sitios. Han estado aquí un año, allá en otro, han hecho 5, 6, 7 cambios. Y nosotros hemos estado en el mismo lugar. No hemos tenido dificultades, nadie nos corrió, estamos estables. Dios sabe lo que Él hace. Dios sabe lo que hace. Dios es bueno. Y yo lo doy gracias al Señor. Y hay gente que no tolera la cosa, pero si Dios te lleva a Canaán y te dice, tienes que esperar 25 años hasta que llegue tu hijo, la historia de Abraham, hay que esperar 25 años, eso es lo que hay. Así que funciona esto. ¿Usted cree que me voy a hacer planes y me voy a poner pirueta para coger un préstamo y endeudarnos? Para comprar? Yo no voy a hacer nada de eso porque Dios no me ha dicho nada de eso. Dios no me ha dicho nada de eso. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. ¿Entienden cómo esto funciona? ¿Qué? Ay. Ay, bendito, me da pena. Yo los veo a ustedes, me da pena. Ay. Vamos a hablar cómo es que funciona de verdad. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 16. ¿Por qué Dios no nos da lujo de detalle? Vamos a explicarle ahora eso, ¿está bien? Vamos a explicar. ¿Están listos? ¿Están en el capítulo 16? Alguien que lea el versículo 12. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Jesús vino y le explicó todo. ¿No? ¿Por qué no? ¿No la podéis sobrellevar? Nadie entendía lo que Jesús estaba hablando. No entendieron antes, durante, ni después tampoco. Y cuando tú vienes a Cristo, tú no entiendes, tú dices, ¿qué rayos es esto? Yo no entiendo. Y toma un tiempo en lo que tú, y esa es la expresión que todos usamos, ahora que yo entiendo. Y usted hace 40 preguntas, hoy, mañana con 40 más. ¿Y qué quiere decir esto? Porque todavía tú no puedes sobrellevar las cosas. Eso es un proceso normal y natural en el desarrollo de la vida espiritual. Si usted cree que va a aprender todo en una semana, no funciona. No funciona. Los que llevamos muchos años en el Evangelio todavía caminamos por fe, ¿sabes?
Y todavía tenemos que seguir dejándonos dirigir por el Espíritu Santo. Sos bienvenido a la jornada. Sigue caminando que vas bien. Pero estoy empezando. Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando también. Y largo camino te queda. Sigue por ahí para abajo. Sí, eso es todo lo que te voy a decir. Es que todo el mundo quisiera acabar rápido, pero no funciona así. Y no podemos presionar al Señor. Señor, muéstrame, dime, no te voy a decir nada. ¿Pero por qué? Porque no lo puedes sobrellevar. Tú tienes que esperar al momento correcto, al tiempo de Dios, para Él poder añadirte la otra parte. El Señor es como un rompecabezas, te está dando las piezas hasta que tú veas el cuadro grande. Es como usted dijo, como José, en su sueño. Él no entendía ni nadie lo entendía tampoco. Él no entendía por qué tuvo que ir a la cárcel. Ya. Él no entendía muchas cosas por las cuales él pasó Ya. hasta el fin. Sí. No entendió el propósito. Y así mismo eso sucede a nosotros. Yo escucho a la gente decir, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué es lo que este Señor está haciendo? Está allá abajo, bien escondido. Y en algún momento el Espíritu Santo. Entonces, después de un tiempo, cuando uno pasa la prueba, es que uno mira para. Ahora es que yo entiendo lo que el Señor quiere hacer. Sí, pero después. Cuando tú estás en el centro de la tormenta, tú no entiendes nada. Tú estás confundido y desorientado. No lo ves. Quiero decirles que yo he aprendido que eso es una bendición. Porque si tú estás en la tormenta, hay cero visibilidad. Pero hay uno que es más alto que tú y yo, que está sobre la tormenta y ve para abajo y ve todo clarito. Y te dice, coge para acá porque el camino está aquí. Y si tú lo escuchas y sigues por el camino que Él te dice, tú sales al otro lado. ¿Se acuerdan cuando Jesús los llevó al otro lado del lago? Eso es, Jesús te va a llevar al otro lado. Pero te tienes que dejar dirigir. Te tienes que dejar dirigir. Ay. Primera de Corintios. Capítulo 13. ¿Están todos ahí? Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué Dios no nos da todas las cosas de un solo cantazo, de momento, todos los detalles? ¿Está bien? ¿Por qué no lo hace? Miren lo que dice el versículo 9. ¿Quién lo lee? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir que en parte conocemos? ¿Usted lo conoce todo? ¿Qué es lo que usted conoce? Un pedacito, un pedacito, un pedacito. Tú y yo ignoramos la gran mayoría de las cosas que suceden y por qué suceden. Por eso la gente usa la frase, Dios sabrá. Porque yo no sé nada, yo no entiendo nada, Dios sabrá. Exacto, eso es correcto. Y por eso necesitamos confiar en el Señor, porque Él es el que sabe, no nosotros. Nosotros sabemos algunas cositas, pero no es mucho lo que sabemos, ¿sabes? Yo sé que hay gente pretenciosa que se cree que lo sabe todo, pero no sabe nada. No sabe nada. Con todo el respeto, es como los presidentes de nuestros países y los gobernadores, ¿verdad que sí? Que se presentan como que saben todo y tienen la solución. Y después de 15 años en el poder, no hay ninguna solución. El país está peor que antes. Y después se paran y dicen, en mis 15 años el crimen bajó. Y el país está en llamas, ¿no? Ok, es un ejemplo. Próximo, ahí mismo en 1 Corintios 13, versículo 12. ¿Quién lo lee? Amén. Ajá. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué es eso de que vemos por un espejo oscuramente? ¿Qué quiere decir eso? Que no vemos No vemos claro.
Usted me dice, yo lo que creo, yo lo que entiendo, a mí lo que me parece, la forma en que yo lo interpreto. ¿Tú sabes lo que todas esas frases quieren decir? Que tú no sabes. No hay una base, una plataforma. ¿Usted entendió? Porque los seres humanos estamos limitados. Bien limitados. You know? Entonces mejor es ser humilde y entender eso y decir, pues, ¿verdad? Quiero que ustedes sepan que pueden ir a otras iglesias o pueden prender su canal de televisor o pueden ver el YouTube y se van a encontrar con unos gurús ahí que lo saben todo y que hablan con Dios todos los días y Dios le dice todas las cosas y usted ya se va a impresionar, wow, le voy a escribir para que me diga el futuro y mi vida y mi cosa. Usted puede hacer eso, usted puede hacer eso. Lo único que le estoy explicando es que no funciona así. Eso no es cristiano, no es bíblico y lo están engañando a usted y al público en general. Nosotros descubrimos estas cosas de rodillas. Sí es cierto que Dios nos habla, sí es cierto que Dios nos dirige, pero es de rodillas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús quería saber si era la voluntad de Dios ir a la cruz? Su corazón se inclinaba a eso, pero dice, pero yo está bien seguro. Porque yo hago así y bajan legiones de ángeles y se acabó este problema. Antes que yo haga algo como eso, y él se va al jardín de Getsemaní y gime de rodillas, ven acá, esto es tú. Y dice, sí, yo quiero que mueras en la cruz. Se para y dice, ok, no hay caso, se acabó. Voy para la cruz. Jesús también pasó por esta experiencia. Y claro, Él lo pasa para que sea ejemplo para ti y para mí. Si Jesús se tuvo que ir de rodillas, estos varones también, ¿sabes? Y eso me preocupa. La manera que ellos hablan, con la facilidad que ellos hablan. ¿Ah? ¿Verdad que se puede decir que también Jesús tuvo temor en esos momentos? Sí. Sí. Que al él comenzar a sudar sudor y sangre, ahí se nota que fue mucha supresión. Sí, pero la forma en que Jesús manejó eso es que se quedó calladito, confió en el Señor, dijo, Señor, en tus manos encomiendo, espíritu. Voy a confiar en ti. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad que sí? Cuando estamos en esas situaciones decimos, mano, uno tiembla. Uno cree que hasta aquí de esta no sobrevivo. Pero si usted se queda ahí agarradito del Señor, usted va a ver que el Señor te da la victoria. Y Dios no te va a fallar, pero da mucho miedo. Uno tiembla. All right. Los detalles del qué, cómo, cuándo, el Espíritu te los va a ir mostrando poco a poco. Y usted lo va a ir recibiendo. Y llega un momento que usted va a entender. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué Dios no da todos estos detalles de cantazo? Vamos a hablar de una experiencia bien importante. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés llegó a entender que a él lo pusieron en la canasta en el río y que era el plan de Dios para su vida, porque él tenía que sobrevivir, porque él iba a liberar el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Llegó un momento que lo entendió. Mano, dice él, esto está tremendo, Dios me dejó sobrevivir. Y no solamente eso, quien me rescata es ¿quién? La hija de Faraón. Hello, eso no ocurre. Ahora el judío vive en casa de Faraón y se convierte en príncipe de Egipto. ¿Quién explica? Esas cosas no ocurren a menos que no sea Dios. Entonces un día Moisés dijo, bueno, si yo he sido llamado para esto, vamos a hacerlo. Y se lanzó impulsivamente y mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Fuera del tiempo. ¿Le dijo Dios que hiciera algo? No. ¿Por qué Dios lo llevó a casa de Faraón? Para prepararlo, dice el hermano. Exactamente. Cuando Dios te dice a ti, te voy a llevar a la India, no te montes en el avión, porque si es cierto, tú tienes que hacer algunas preguntas como, ¿qué se supone que yo haga en la India? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues yo no estoy capacitada para ir a la India. Y no estoy capacitada para lo que tengo que hacer en la India.
Pues lo próximo que va a venir es que Dios te va a capacitar. Es un tiempo de preparación. Dios te va dando las cosas poco a poco. Y Moisés tuvo que aprender muchas cosas allí. Dice la Biblia que aprendió no solamente la sabiduría de los israelitas, sino la sabiduría de los egipcios. Porque él tenía que trabajar con ambos grupos. Hay cosas que tú tienes que aprender, estudiar. Y si tú no estás dispuesta a recibir esa, vas a ser como Moisés, te vas a tirar antes de tiempo y te vas a confundir. Y dañamos los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Lo complicamos seriamente. Moisés la complicó. ¿Qué le costó a Moisés? 40 años en el desierto. Y después le costó 40 más. Y este es Moisés, que era un tremendo. Eso me dice tío. Eso sí es un proceso lento y toma tiempo. Y por eso si usted ve un muchacho que lleva 6 meses de convertido y ahora Dios lo llamó a ser evangelista internacional, la iglesia dice, amén, aleluya. Y tú sabes lo que el pastor le dice, siéntate ahí. ¿Por qué? No está capacitado para hacer eso. Moisés tuvo que estar todos esos años en preparación. Mire, estamos estudiando esto en la escuela bíblica. Moisés tuvo que esperar 100 años para ser papá. ¿Mm? Sí, Abraham. Yo dije Moisés, I'm sorry. Oh, Abraham. ¿Usted sabe lo que le quiere decir? Porque como usted y yo sabemos, muchos de nosotros debimos haber tenido hijos o hijas un poquito más tarde en la vida, porque éramos muy jóvenes y no sabíamos y complicamos las cosas, ¿verdad que sí? Ya, algo así. Something like that. Muchas veces el problema de eso, como dice, que la persona escucha que voy a ser evangelista y los ponen a hacerlo bien rápido. Entonces se caen o se botan porque no están preparados, entonces se frustran o dañan la imagen o dañan, tú sabes, es una frustración de mucha gente que no quiere saber de la iglesia pues por lo mismo. Por lo mismo. No podemos lanzar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Te voy a decir lo que dice el texto? No un neófito, no sea que caiga en lazo del enemigo, ¿verdad que sí? Pero aquí hay un muchacho que tiene 6 meses y tiene un llamado a ser evangelista internacional. ¿Le hacemos caso a la Biblia o a la profecía tonta esta? Siéntate aquí porque mira lo que dice la Biblia. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Desconocedor. Uno nuevo, un bebé espiritual. Y a los 6 meses tú no sabes ni cambiarte los diapers. Siéntate ahí. Ay, el pastor no me quiere reconocer. El pastor me tiene envidia. Tú no sabes. Precisamente porque piensas y hablas así, yo sé que tú no estás listo para esto. Se requiere madurez emocional, madurez espiritual, para, como dice Janet, saber manejar estas situaciones que van a surgir. Las situaciones van a surgir y es mejor que tú aprendas a manejarlas. Moisés tiene que aprender a manejar el conflicto, la violencia y resolver los problemas de otra manera. Porque si vamos a matar a todas las personas que están en desacuerdo con nosotros, ¿está bien? Y a los 6 meses no es posible. Yo no quiero escuchar a nadie que está recién convertido que me diga a mí que Dios le habló y le dijo qué es lo que él va a hacer. ¿Por qué? Yo digo eso. Porque no ha tenido la preparación necesaria, no ha pasado, no tiene experiencia ni vivencia. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a compartir? No tiene nada. Entonces lo dice de forma espectacular. No, que vino un ángel y me lo dijo. Hombre, no. No me hagan esas cosas a mí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y es el Espíritu el que va a ir a la profundidad de tu corazón y te empieza a hablar y a mostrar. Pero va a pasar tiempo. Como vimos con Moisés, como vimos con Abraham. Y en tu vida va a tomar tiempo y en la mía. Escucha lo que le voy a decir. Jesús fue un producto del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo Jesús empezó su ministerio? A los 30 años. ¿Por qué?
Porque tiene que prepararse y madurar. No estaba listo. Es un proceso. Aún Jesús no tenía 9 añitos cuando se lanzó al ministerio, ¿sabes? Pastor, sin embargo, ya era un erudito ya a los 9 años, Sí, podría decir. sí, Pero sin embargo, ya él todavía no se consideraba que estaba preparado. es para correcto. ese ministerio. Ya. Y cuando entró al ministerio, ¿para dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. Para ver si estaba listo. A ver si pasaba la prueba. Tiempo de preparación. ¿Sí? A veces la gente se entusiasma y está muy animada. No hay problema. Yo no quiero desalentar ni desanimar a nadie. Pero si me dicen algo que está bien fuera de la palabra, debo decir, no, lindo. Not yet. Todavía no. En el trabajo yo escucho personas cristianas que hablan de un profeta que llegó a la iglesia, que si ahora van a dar unas clases para preparar el futuro profetas. Ujú. Ya. Yo digo, ¿pero cómo sucede eso? Sí. El llamado viene del Señor, Ya. no de cualquiera que se diga. Ya. Es cierto que en el Antiguo Testamento hay escuelas de profetas. Hubo una época. Esto es lo que la gente no entiende. Yo tengo tiempo para hablar de estas cosas. Israel es un país con una teocracia. Quien se supone que dirige a Israel no es el gobernador ni el presidente. ¿Es quién? Jehová nuestro Dios. Y cuando el rey o los sacerdotes empiezan a desobedecer a Dios, Dios envía a sus mensajeros, los profetas, para reprenderlos, para llamarlos al camino. Porque es una teocracia. Estos son los profetas de Israel. Eran los mensajeros de Dios en esa época, para esa época. Estados Unidos no es una teocracia. México no es una teocracia. Puerto Rico no. ¿Usted me entendió? Eso es un sistema particular del Antiguo Testamento. Now, y pastor, entonces hay profetas en el Nuevo Testamento. Sí, en la iglesia hay profetas. Pero la iglesia no es un país. Es una iglesia. Los profetas de la iglesia no son como los profetas de Israel. No vamos a ver más profetas como los de Israel, porque Israel ya no existe. Hay profetas en la iglesia. Esas imágenes vienen del Antiguo Testamento, pero ellos no entienden que eso pertenece a una época histórica que ya pasó. Entonces ellos quieren reproducir lo que está ahí. ¿Está bien? Pero en última instancia, tu comentario es el correcto. En el Nuevo Testamento, o sea, lo que pasa en el Antiguo Testamento es que Dios llama a los profetas y les da su Espíritu Santo. Pero aquí estamos en la iglesia y todos tenemos el Espíritu Santo. El profeta no es el único que tiene el Espíritu Santo. Eso es en la iglesia. Y la dinámica cambia. Las cosas que hacen los profetas en la iglesia son distintas a lo que era Israel. Por ejemplo, usted no va a ver los profetas de la iglesia que van a los presidentes a decirle cosas. ¿Usted ha visto alguno? Dios no los envía a eso. Porque los profetas son profetas de la iglesia, no de Israel, no del país. Y la gente quiere ir y decirle 40 cosas a Trump. Yo pienso que, yo me imagino que es mucho más fácil crear profetas y que te digan lo que tienes que hacer, a irse uno de rodillas, ¿verdad? Y pasar por el plan. Yo creo que por eso es que la gente quiere seguir acortándolo, porque entonces con el Espíritu Santo y con Jesús pues, es ese plan, es ese buscar, ese propósito. Correcto. Toma tiempo y la gente lo que queremos es escuchar lo que tenemos que hacer. Correcto. Yo sí quiero decirles que hay mucha gente que no hace esas cosas con malas intenciones. Es que ellos lo ven en la Biblia y no entienden el contexto y lo hacen porque ahí está. Pero son mucha gente que no fueron a estudiar y no comprenden y hacen las cosas sin saber. Pero yo entiendo, pues usted ve que yo a veces los dejo porque es que ellos no saben. Ellos no saben. Hay gente malintencionada y hay que distinguir entre uno y el otro. Si Dios tiene el propósito de hacerme un profeta o un pastor o algo así,
correcto. Entonces yo le pido a Dios que me guíe, que mande el Espíritu Santo que me guíe a hacer lo que Él quiere. Sí. Sí. Y entonces los profetas son de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire lo que pasa. En el Antiguo Testamento no hay iglesia. Ninguna iglesia. Y Dios dotaba a estos hombres y mujeres con su espíritu y los enviaba en estas misiones. Pero el profeta del Nuevo Testamento es un ministro de la iglesia. Quiere decir que es un miembro de alguna iglesia, la iglesia que él quiera, pero él tiene que... ¿Y sabe a quién se sujeta el profeta? Al pastor. Eso no funciona así en el Antiguo Testamento. Por eso el profeta en el Antiguo Testamento dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. A mí, yo estaba allá en la finca y Dios me mandó a hacer esto. Eso es todo lo que yo sé. Acá no. Acá no. Son profetas de la iglesia. Y se tienen que sujetar. Pero entonces estos profetas que andan por ahí quieren mandar a la iglesia. Pues son apostólicos. Y ellos son los gobernadores de la iglesia. No, eso no es así. Busca eso en la Biblia. Eso es mentira del diablo. Así es. Punto. Eso es un engaño, eso es un fraude. Lo que dice el versículo bíblico en el Nuevo Testamento dice, habían profetas en la iglesia. So, anyhow, yo sé que esto crea mucha confusión, pero tengo que hablar de estas cosas. Y alrededor de nosotros hay mucho profetismo, mucho. En inglés y en español, no es que sean iglesias hispanas nada más. ¿Está bien? So, nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en la revelación y creemos que el Espíritu nos va a dirigir a encontrar tu propósito en particular, pero quiero que sepas que es un proceso que toma su tiempito, no podemos saltar el proceso, no hay atrechos, que yo sepa, a lo mejor hay uno, yo no lo conozco. Estas cosas, ¿saben por qué? Porque madurar, sea personal o espiritualmente, toma tiempo. So, vamos a tomarlo con calma, que llegamos, porque Dios cumplirá su propósito en ti, en mí y en nosotros. Dios no nos va a fallar. El que comenzó la buena obra en ti, amén. Preguntas, comentarios. Ok. La semana que viene le vamos a añadir otro nivel de complejidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú no sigues el plan general y no tienes el plan particular? ¿Qué hace esa persona? Orar, buscar. La pregunta es, ¿qué pasa? Si usted no se dedica a cumplir con el plan general de Dios y no recibe la revelación del plan particular, ¿qué hace la gente? ¿Están perdidos? ¿Qué más? Unos se van de la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero hay otros que se quedan. Se atrasan. Se desaniman. Y hay otros que se inventan sus propios planes. Ay, sí. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de Sara? Sara se inventó un plan con Agar y todo. Espérate. Hay mucha gente que hace eso. Ahora tenemos un problema. ¿Es mi plan o el plan de Dios? La semana que viene vamos a ver qué plan vamos a implementar. ¿Cuál vamos a ejecutar? Y si es de Dios o no. Porque ese dilema lo tenemos todos. Todos. ¿No es cierto? Hasta que estemos seguros que tengamos esto, ¿seré yo o será el Señor? All right. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.